Vamos a hacer rápidamente un diseño de un afiche. Con esto quiero que miremos cómo es el manejo de las capas, cómo podemos vectorizar fotos, cómo es el manejo de las fotos realmente, y algo de los textos, ¿no? Para ir ya diseñando una pieza en concreto. Vamos a decirle crear nuevo. Una pregunta que siempre me hacen, lo que es común, eh, es, ¿será que yo necesito colocar el tamaño real en Illustrator? No estoy hablando de carta, por supuesto, ni de tamaño de una tarjeta de presentación. Estoy hablando de qué pasa si necesitamos hacer eh, un pendón de 15 metros, de 20 metros, o necesitamos hacer una valla. ¿Será que tengo que hacer un archivo de 20 metros o de 12 metros? La respuesta es no. Ustedes pueden trabajar de manera escalable. Si yo, por ejemplo, necesito un pendón de 4 metros o de 5 metros por un metro de ancho, yo tranquilamente le puedo decir 10 milímetros o 100 milímetros por 500, ¿no? Esto técnicamente sería como 10 por 50, ¿sí? O incluso podría ser menos, podría ser 10 por 50, ¿sí? No importa, no importa. Esto se escala, ¿no? En el momento en que se imprime en la impresora, en el plotter, se ajusta al tamaño de la salida. O sea que no necesitas colocarlo en el tamaño que va a salir cuando vamos a hacer este tipo de trabajos. Y como todo es vector, pues no hay problema, es escalable, no pasa nada con la resolución. A menos que necesitemos colocar fotos. Ahí sí, tienen que utilizar la lógica que les enseñé en el curso de Photoshop cuando hablamos de resoluciones. Les enseñé qué resolución debería tener un impreso. Y en ese caso, pues dependiendo del tipo de impreso, pues sí habría que hacer un manejo específico en el tema de la resolución. Pero pues eso para que lo tengan en cuenta. Yo voy a hacer algo acá. Vamos a colocarle un tamaño, vamos a colocar por acá 200 de ancho, ¿sí? O coloquémoslo en 20, no importa, para que no quede tan grande. Y de alto le vamos a colocar 60, ¿listo? Vamos a decirle crear. Fíjense cómo queda el tamaño. Si ustedes quieren editar el tamaño de esa mesa, recuerden que pueden seleccionar la herramienta mesa de trabajo. Aquí mismo en propiedades podrían ir a las opciones de mesa de trabajo, o aquí a la mano en transformar podríamos cambiar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle aquí 40, enter. Fíjense cómo automáticamente cambiamos el tamaño, ¿no? Entonces, digamos, para que lo tengan en cuenta, el panel transformar me permite cambiar anchos y altos de mesas de trabajo. Finalmente creo que con unos 30 puede estar bien. Vamos a mirarlo con 30. Ok, vamos a dejarlo así proporcionalmente. Puede que me funcione. Y lo que les digo, esto puede ser mucho más grande que lo que estamos manejando en este caso, que es 20 por 30 milímetros. Podemos hacerlo mucho, mucho más grande. Podemos hacerlo 2 por 3 metros. Dependiendo. Bueno, entonces, cuando ustedes ya van a hacer una composición, como por ejemplo un brochure, como por ejemplo un folleto, van a hacer de pronto un afiche o alguna pieza de estas que ya va a tener muchos más elementos, yo les recomiendo que utilicemos las capas. Hemos visto algo de esto, ¿no? Pero ahorita mismo les voy a explicar más sobre las capas. Traigamos esto para acá. Resulta que cuando nosotros hacemos los elementos, ¿no? Cada vez que vayamos colocando elementos, esos elementos se colocan en algo que se llaman las subcapas o sublayers. Entonces, si yo le digo acá, que me deje ver cómo es, podríamos decir el submenú, podemos ver esos elementos que están como subcapas, sublayers dentro de la capa 1. Y si yo, por ejemplo, le coloco a esto un color, vamos a pensar en colocarle un colorcito, a este le vamos a colocar otro colorcito, ¿no? En alguna clase les expliqué
este tema del color de los bordes, ¿no? ¿Por qué hay un color diferencial en cada capa y qué función tiene? Resulta que cuando estamos colocando estos elementos acá en una composición, ¿sí?, y queremos enviarlo hacia adelante o hacia atrás, pues hemos visto que con clic derecho, organizar, podemos enviar los elementos hacia atrás o hacia adelante. Pero va a llegar un punto en el que comenzamos a utilizar capas y este manejo ya puede ser mucho más complejo. Fíjense que en este caso tenemos capa 1. Si yo le cambio el nombre, le pongo estrellitas, ¿no?, y hago otra capa, vamos a hacer una capa nueva haciendo clic en este botón, crear nueva capa, y vamos a colocar círculos. Entonces voy por acá, voy a decirle acá círculo, con Shift, hacemos otro círculo y hacemos otro más. A estos círculos les voy a colocar un color distinto, ¿no? Por ejemplo, acá morado, aquí le podemos colocar magenta, perdón. A este le podemos colocar magenta y a este le podemos colocar azul. Como se dan cuenta, en el momento en que yo comienzo a seleccionar dichos elementos, el borde ahora se ve color rojo, mientras que cuando hago clic acá se ve azul, y para mí ya comienza a ser claro visualmente, ¿no?, por lo menos viendo acá el programa, qué objeto está en qué capa, ¿no? Por lo menos aquí entiendo que estas tres están en la misma capa. Entonces, si yo bloqueo la capa estrellitas haciendo clic en este cuadro, significa que yo podría seleccionar libremente, ¿sí? Fíjense que a pesar que yo estoy arrastrando la flecha, él no está tomando los elementos de abajo porque los estoy protegiendo. Entonces, este uso para mí es bastante útil cuando estoy manejando múltiples elementos, porque de pronto tú ya hiciste el fondo, pero listo, ya quedó, ok, coloquémosle candadito, vamos a seguir trabajando. O a veces yo quiero ver en contornos una capa nada más, no todo. Sabemos que si le decimos comando Y, pues vemos el esquema de todo, pero ¿qué pasa si quiero ver solo el esquema de la capa 2, que le voy a poner círculos? Pues fácil, comando clic. Y de esa manera solo veríamos los circulitos de esa capa. De nuevo comando clic. Vamos a quitarle ese candado. Entonces, si yo selecciono este elemento y le digo, quiero que te pases hacia adelante, traer al frente, evidentemente este objeto se pasó al frente, pero no puede pasarse más al frente. Acá es donde de pronto algunas personas suelen confundirse. Pero no deberíamos confundirnos. Es mirar, ok, esto tiene unos colorcitos, un borde, este tiene otro borde. O sea que si yo quiero que esta estrella se vea al frente de absolutamente todo, tendría que cambiarla de capa o hacerla en una capa nueva por encima. Pues sencillamente podríamos arrastrar esa estrella, miren, aquí en capas, y pasarla de capa. Ahora estaría en la capa círculos y ya la podemos ver al frente. Entonces, a través de esta lógica que les estoy enseñando, vamos a comenzar a utilizar las capas. O sea, podemos bloquearlas, podemos moverlas, podemos darles ver esquema solamente a algunas capitas, podemos seleccionar cada uno de los elementos haciendo clic por aquí, ¿no?, como ya les había explicado también en alguna clase cuando vimos las máscaras de recorte. Pero así es que vamos a trabajar. Entonces, si ustedes quieren borrar una capa, la pueden seleccionar, van al bote de basura y toda la capa se elimina. ¿Listo? No puedo decir, si tengo solamente una capa, no puedo borrar una capa. O sea, tengo que al menos tener una capa.